Ha hablado mucho sobre garantías de seguridad y ahora hemos visto sus propuestas. También dice que no tiene intención de invadir Ucrania. Entonces, ¿garantizará incondicionalmente que no invadirá Ucrania ni ningún otro país soberano? ¿O eso depende de cómo vayan las negociaciones? Y otra pregunta, ¿qué es lo que cree que Occidente no entiende sobre Rusia o sobre sus intenciones? Gracias. Hablando de las garantías de seguridad y de qué dependerá de las negociaciones, o si algo dependerá de las negociaciones. Nuestras acciones no dependerán del resultado de las negociaciones, dependerán del cumplimiento incondicional de las demandas rusas de seguridad, tanto hoy en día como en el contexto histórico. En este sentido, hemos dejado claro que cualquier nuevo movimiento de la OTAN hacia el este es inaceptable. No hay nada dudoso sobre esto. No estamos desplegando nuestros misiles en las fronteras de los Estados Unidos, no. Por otro lado, Estados Unidos está desplegando sus misiles cerca de nuestra casa, en la puerta de nuestra casa. Entonces, ¿estamos exigiendo algo excesivo? Simplemente les estamos pidiendo que no implementen sus sistemas de ataque en nuestra casa. ¿Qué tiene eso de inusual o peculiar? Entonces, ¿qué pensarían los estadounidenses si, por ejemplo, decidiéramos dirigirnos a la frontera entre, digamos, Canadá y los Estados Unidos? O México, y simplemente decidiéramos desplegar misiles allí. Bueno, ¿acaso México y Estados Unidos nunca tuvieron disputas territoriales? ¿Qué pasa con California? ¿Qué pasa con Texas? Se olvidaron de eso. Pero todo parece haberse calmado. Nadie recuerda esas cosas, de la misma forma en que sí recuerdan Crimea. Tratamos de no recordarlo. En cuanto a la situación en Ucrania, ¿quién creó eso? ¿Quién inició la crisis? ¿Fue Lenin? Sí, cuando declaró la Unión Soviética en 1922 y luego la Constitución de 1924. Tras su muerte, se estaban siguiendo los principios de Lenin. Esta es una cuestión de seguridad. No se trata solo de historia, se trata de seguridad. No es una negociación lo que importa, es el resultado, lo que se saque en claro. Lo he reiterado muchas veces, y lo saben muy bien. Que dijimos no se muevan ni una pulgada al este. Esa era la garantía de la OTAN en 1990. Entonces, ¿qué fue de eso? Nos engañaron. Hemos visto 5 oleadas de expansión de la OTAN. Ahora están en Rumanía y Polonia. Y están implementando los sistemas de ataque relevantes allí. De eso es de lo que estamos hablando. Finalmente deberían entender que no estamos amenazando a nadie. No vinimos a la frontera de los Estados Unidos o las fronteras del Reino Unido. No, vinieron ustedes a nuestras fronteras, y ahora están diciendo que Ucrania también se unirá a la OTAN, y que desplegarán sus sistemas allí. O no solo la OTAN, simplemente lo desplegarán de forma bilateral. Van a desplegar sus bases militares, y los sistemas de ataque, de eso estamos hablando. Y siguen exigiéndonos garantías. Ustedes deben darnos las garantías. Depende de ustedes, y deben hacerlo de inmediato, ahora mismo, en lugar de seguir hablando de esto durante décadas. Utilizan esta charla informal y discusiones suavizadas sobre la necesidad de garantías de seguridad para todos. Eso es exactamente lo que queremos decir, no estamos amenazando a nadie. Y ahora a la segunda parte de tu pregunta. ¿Podrías repetirla, por favor? ¿Qué es lo que crees que Occidente no comprende sobre Rusia o sobre sus intenciones? Eso es. Bueno, ya sabes, lo que entienden o lo que no entienden, a veces me parece que vivimos en 2 mundos distintos. Hablaba de cosas muy evidentes. ¿Cómo es que no pueden entenderlo? Dicen que no se expandirán y luego siguen expandiéndose. Ustedes dicen que tendremos las mismas garantías para todos en una serie de acuerdos internacionales. Y luego vemos que no hay igualdad ni seguridad por igual. Este es el tema. En 1918, uno de los asistentes de Woodrow Wilson, el entonces presidente de los Estados Unidos, dijo que el mundo entero se sentiría más tranquilo y seguro. Sí. La Rusia enorme de hoy en día fuera reemplazada por los estados de Siberia y 4 estados más.
en la parte europea de Rusia. Eso se dijo en 1918 y en 1991 lo dividimos en 12 partes separadas. Me da la sensación de que nuestros socios no se quedaron satisfechos con eso. Piensan que Rusia es demasiado grande, incluso cuando los países europeos se han convertido en una unión de estados. Son estados bastante pequeños con poblaciones de 60 a 80 millones de personas. Pero incluso después de la disolución de la Unión Soviética, solo teníamos 146 millones de habitantes y eso es demasiado para Occidente. Creo que esa es la única explicación de su presión constante contra nosotros en la década de 1990. La Unión Soviética hizo todo lo posible para establecer relaciones normales con Occidente, con los Estados Unidos. Seguiré diciendo esto y repetiré para sus espectadores y oyentes. Quienes sean, del medio que representen, no lo escuché muy bien, pero eso no importa. Nuestros emplazamientos nucleares. Nuestras bases nucleares militares. Tenían expertos de las autoridades de inteligencia de los Estados Unidos. Acudían allí, ese era su trabajo, visitar los emplazamientos nucleares militares rusos. Pasaban todos sus días allí, y el gobierno ruso tenía asesores de la CIA trabajando dentro de las bases. ¿Qué más necesitaban? ¿Por qué tuvieron que apoyar a los terroristas en el norte del Cáucaso? Y utilizar las organizaciones terroristas para alcanzar sus objetivos y acabar con la Federación de Rusia. Esto era exactamente lo que estaban haciendo, y como exdirector del FSB lo sé. Estábamos trabajando con los agentes dobles, y nos informaban sobre las tareas de las agencias de inteligencia occidentales. ¿Por qué tenían que hacer eso? Deberían haber hecho algo diferente. Quizás tratar a Rusia como un posible aliado y fortalecer la confianza. Pero no, en cambio, estaban tratando de seguir separándonos. Y luego comenzó la expansión de la OTAN hacia el este. Les decíamos que no hicieran eso, habían prometido que no lo harían, y dijeron, ¿dónde pone eso por escrito? En ninguna parte. Bueno, entonces lárguense y no nos importan sus preocupaciones. Y cada vez seguimos respondiendo y tratando de poner obstáculos. Expresábamos nuestras preocupaciones al respecto, pero nos dijeron que no. Sea lo que sea que quieran hacer sobre sus inquietudes, haremos lo que sea que necesitemos. 1, 2, 3, 4, 5. Fuimos testigos de 5 oleadas de expansión de la OTAN. ¿Por qué no lo pueden entender? ¿Qué es lo que no está claro? Creo que todo está claro, estamos pensando en nuestra propia seguridad.